Bienvenidos. Estamos hoy junto a Javier Albó, jesuita, antropólogo, además lingüista y cofundador y hace muchos años investigador del Centro de Investigaciones y Promoción del Campesinado, CIPCA. Bienvenido, Javier. Es un gusto verte aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para que nos cuentes de ti, para que nos cuentes un poco de la vida de Javier Albó. Bueno, la organizaré mi vida en función de lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Primero, yo llegué a Bolivia cuando era un changuito de 17 años, ya era un pichón de jesuita, ya era novicio jesuita, pero llevaba meses nomás como eso, y fui parte de una expedición de 10 jovencitos que vinimos aquí a Bolivia y llegamos el año 1952. Cuando nos destinaron a que viniéramos a Bolivia, no sabíamos nada de Bolivia, salvo que era una cosa interesante y tal y cual, y que había un deseo de que el sitio donde había nacido, Catalán, en Cataluña, que tenía ya un compromiso con Bolivia. Estando ya destinado, pero todavía allá, en Semana Santa nos llegó un trocito de un papelito en que hablaba de la revolución del 9 de abril. Y entonces empezamos a desayunar de lo del 9 de abril. Siguiente paso, cuando estábamos en el barco viniendo para acá, es cuando el día que cruzamos el Ecuador y que había todo un baile, así una fiesta, una chaya del paso del rey Neptuno, ¿no? Ese día murió la Eduarda María, la Evita Perón. Sí, y por lo tanto, en vez de tener eso, nosotros, que éramos los 10 curitas de esos jóvenes, ninguno era, bueno, había uno que era ya sacerdote, pero todos éramos pichoncitos, éramos los que tuvimos el funeral allá en el barco, que era un barco de esos grandotes, que estaba lleno de emigrantes a Argentina o argentinos que volvían allá. Tuvimos nosotros todos los cantos en la misa funeral por la Perona. Llegamos a Buenos Aires, y en Buenos Aires también todo era la muerte de la Evita. En el mismo aeropuerto, cuando le estábamos descargando, de repente unos altoparlantes, silencio, todos, 15 minutos de silencio en honor de María Eva Duarte de Perón, y además nos leyeron un capítulo de su vida o de su autobiografía, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera llegada al continente coincidía con la muerte de Perón, y después en tren 4 días hasta llegar a Cochabamba. En las estaciones de Argentina, cuando parábamos, siempre había un altar para la Evita. Es decir, después de leído el libro Santa Evita, pues me lo sentía muy cercano esto. Claro, sí. Llegamos a Bolivia, pasamos la frontera los días de las fiestas patrias, todas llenas de banderas bolivianas, nosotros emocionadísimos, ¿no?, con el tren. Sí, dije, qué bien nos recibe en las fiestas patrias. Y llegamos a Cochabamba. Recuerdo que ya en el tren, viendo en el tren hacia Cochabamba desde Oruro, un señor nos empezó a preguntar cositas a nosotros, y una viejita, padrecito, no le haga caso, este es comunista. Yo tengo la ilusión de que debía ser Arce, el José Antonio Arce o alguno de esos, ¿no? Pero nunca he sabido quién era. Sí. Y llegamos a Cochabamba entonces cuando llevaba meses, era en agosto, del 9 de abril a agosto, era cuando todavía había haciendas, había todas esas cosas, y nosotros, como éramos novicios, jovencitos, poco participamos de eso, pero de vez en cuando nos enteramos que había una contrarrevolución, un intento de golpe de la ciudad de Cochabamba contra el MNR y cosas de esas. El primer paseo que hicimos, lo hicimos en una hacienda, nada menos que la hacienda que era de los Baptista, es decir, del Mariano Baptista y compañía, porque uno de los nietos de Mariano Baptista y tío del Mariano Baptista actual, ¿no?, Javier Baptista, había entrado en novicio con nosotros. ¿No? Entonces, fue la entrada. Bueno, esto duró hasta más o menos el 54, no voy a hablar mucho, pero para que... Entonces, conocí Bolivia en este primer momento, y en que todavía no había la reforma agraria. Después, al año siguiente sí hubo la reforma agraria, ¿no? Y el 54 ya me fui al Ecuador. Nos fuimos 5 de nosotros al Ecuador para seguir estudios en el Ecuador. Entonces llegábamos al Ecuador muy alaracos, que nosotros ya teníamos toda una cosa que en Ecuador no pasaba nada. Y ya en ese tiempo ya decíamos, no, hay que decir campesinos, no hay que decir indígenas, porque ya es un tiempo moderno y tal y cual, ¿no?
Y así estuve en el Ecuador 4 años. Retorné otra vez a Bolivia, por tanto, el año 1958. Ya cargaba un doctorado baratito de filosofía que había conseguido allá en Ecuador, ¿no? Y lo primero que me tocó hacer, estando nuevamente en Bolivia, fue hacer cosas de quechua. Yo había aprendido quechua, una de las primerísimas cosas que yo hice al llegar a Bolivia fue aprender quechua. A todos nos pedían, pero yo le tomé un afán particular, muy mano a mano con un chuquisaqueño, Jorge Urioste, que este era el que más sabía, y nos hicimos muy amigos desde un principio. Y sí, lo saqué relativamente bien el quechua. Me alegro mucho porque, como tenía 17 años entonces, el cerebro todavía estaba bastante blandito y por tanto era receptivo a todas esas cosas. Y cuando retorné después de los estudios esos en el Ecuador, donde en el Ecuador, por si acaso, también estuve bastante en contacto con la gente quichua de la región de Cochabamba, nos hicimos muy amigos con un ecuatoriano y con un peruano, que también estaban en las mismas, y a los tres nos íbamos mucho por sitios de allá, en distintas partes de las zonas quichuas del Ecuador. Entonces, al retornar, la primera tarea que tuve fue de a ver si lograba hacer una gramática. No me la impusieron, pero me la impuse en cierta forma. Y preparé una gramática de quechua, en que, reflejando un poco mi propia experiencia, quería ser como parecida a lo que entonces estaba de moda, que eran los métodos asimil. No sé si has escuchado alguna vez. Era una cosa de origen francés, cualquier lengua a su alcance. El francés a su alcance, el inglés a su alcance, el español a su alcance, etcétera, etcétera. Y entonces yo hice el quechua a su alcance. Y sí, lo logramos hacer. Ahora, fue más fácil de hacerlo, esto, porque al poco tiempo de estar allá lo primero que hice al llegar a Cochabamba, después de esos estudios, fue pasarme 2 meses en Clisa, puramente para practicar, para aprender el quechua y todo bien. Y fue muy interesante esta estancia, incluso en términos de gente que no conocí. Fui el primero ensotanado que fui hasta Ucureña después de la reforma agraria. Y me querían pedir a ver que me quedara yo de cura allá. Digo, no, pero si no soy cura, siquiera soy nomás un proyecto de cura. No te preocupes, aquí nos puedes decir misa, de todos modos. No, ¿cómo voy a hacer? Bueno, con responsos te vas a vivir, ¿no? Pero entonces, y tuve la vivencia en el Valle Alto. Estos 2 meses me fui a Toco y enseguida fui a mirar una antigua hacienda y enseguida me esperaron todos. ¿Qué ha ido a hacer, padre, aquí? Yo iba en bicicleta, ¿no? ¿Qué ha venido a hacer aquí? A conocer nomás, ¿no? Ya pensaban que yo venía. Porque la relación entre la iglesia y los que habían hecho la reforma ya era bastante maluca, ¿no? Clisa era un tiempito anterior a la pelea, a la champaguerra entre los cliseños y los ucureños, ¿no? Entonces, esto lo viví en el momento anterior de esto, antes de que surgiera el conflicto. Cuando surgió el conflicto ya no estaba allá. Bueno, y después de haber hecho esto y empezar a hacer este trabajo de un texto que he hecho y demás, hubo una cosa interesante, que fue que Patiño, el propio Patiño, bueno, el Patiño hijo, el Antenor, ¿no? Y todo eso, tenía miedo de que con la reforma, todo lo de la reforma agraria que estaba con tanta fuerza en Cochabamba, fuera entregado se apoderaran los campesinos y que destruyeran todo. Y entonces buscaron como un convenio con alguna orden religiosa para que se encargara de Pairumani. En Pairumani se había hecho ya una parte de la reforma, pero habían consolidado, incluso con la reforma agraria habían consolidado una buena parte para que siguiera siendo de Patiño. Pero ellos tenían miedo y entonces invitaron a los jesuitas. Yo ahí no pintaba nada de tomas de decisiones, pero sí, los jesuitas aceptaron a modo de prueba de estar 1 año, creo que era 1 año, y entonces reconsiderar a ver si se podía hacer algo. Mucha conciencia, diríamos, de estructura social me parece que en aquel tiempo las propias autoridades jesuíticas de Bolivia no tenían. Pero el caso es que, como yo sabía quechua, entonces me mandaron a mí, en el equipo de 3 o 4 éramos creo, que fuimos a vivir a Pairumani. Entonces, mi siguiente paso fue que, siguiendo haciendo lo que estaba haciendo, pues era asalariado de Patiño. Los 4 éramos asalariados, recibíamos un sueldo de Patiño, ¿no? Y vivíamos en la casa de los ingenieros de allá. Y
una de las vacas, todo eso estaba muy, muy caído. Uno de los establos de los 6 establos que siguen allí muy bonitos, ahora creo que tienen caballos más bien allá, pues lo convertimos en capilla, que era una capilla que era uno de los 6 establos, en los otros vacas había. y bueno, recuerdo que cuando se inauguró esta capilla vino el que era obispo de Cochabamba, Tarcisio Senner, que era austríaco, y era uno de los que escribió, otro la escribió el Maurer, otro la escribió Tarcisio, cartas de obispos oponiéndose a la reforma agraria porque se apoderaba de cosas de iglesia, ¿no? Sí, entonces cuando estuvimos allá, pues a mí me tocó hacer todas las explicaciones en quechua en esta misa. Era época pre-Vaticano, ¿no? Y que todo era en latín y demás, ¿no? Pero yo hablaba. Y recuerdo que el Tarcisio, después de escucharme, hablas como una chola, me dijo. Sí. Pero bueno, esto de entrar sabiendo la lengua, esto ha sido una ventaja muy fuerte. Bueno, allá, junto con el que estaba de jefe de este grupo que estábamos allá, que se llamaba Nadal, Jaime Nadal, que era uno que había trabajado mucho en cosas de cooperativas, en Cochabamba, en escuelas, en educación también. Él dijo, lo que aquí tenemos que hacer es una buena escuela, ¿no? Y empezamos a hacer una escuela. Y se enteraron en sí de todos del contorno de allá, hasta Vinto y todo eso, y de que íbamos a hacer una escuela mejor, ¿no? La escuela que había allá eran una parejita nomás estaba en la escuela de allá, tenía unos 60 alumnos, era una cosa chiquitita, y se empezaron a inscribir para esta escuela unas 1000 personas de todo el contorno. Todos venían, tenían que pagar un peso tenían que pagar para inscribirse. Y cuando lo tuvimos, bueno, ahora vamos a mandar pues a Patiño una solicitud para que nos ayude para tener más profesores y todo eso, ¿no? Y mandamos eso, y los de allá de Ginebra, de la Fundación Patiño, dijeron, Nanay, ustedes tienen un contrato nomás para un año, no haremos ningún cambio que implique un compromiso ulterior hasta ver qué pasa con un año. Total, que todo lo que habíamos hecho, yo era el encargado de tomar las inscripciones, pero como también me interesaba a mí lo del quechua, eran los momentos que había las primeras grabadoras, así, eran unas grabadoras todavía chiquititas, todo eso, ¿no? De esas portátiles. Y entonces me consiguieron una grabadora de esas y aprovechaba todas las charlas que tenía que tener con la gente que se quería inscribir de todo el contorno, como digo, de unas 10 o 20 comunidades en el contorno, porque tenía mis largas charlas con la señora que venía a inscribirse, con tal y cual. Yo tenía mi grabadora en el cajoncito, había un florero junto a la señora que se inscribía, allá en el florero había un micrófono, y teníamos largas charlas. Con estas charlas que después tenía, las analizábamos con uno de allá, todavía me acuerdo su nombre, Juan de Dios Barrio Nuevo, que era de una comunidad llamada Combullo, por ahí cerquita, y nos pasábamos horas analizando todo eso, y todo eso me daba la materia prima para este texto de conversatorios en quechua, que era el que estaba yo preparando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como ves, va por unos caminos así. Si me alargo demasiado, ya me dices. Bueno, total, que al cabo de unos meses de haber hecho este intento, tuvimos que deshacerlo todo. Y entonces yo, o en bicicleta, o en uno de los caballos viejos que todavía tenía Patiño por allá, iba de casa en casa devolviendo el peso. Lo que había pagado, pero mira, lo sentimos, pero no han dado autorización. Bueno, pues fue una experiencia muy bonita también. En Clisa ya había tenido antes experiencias, porque lo que me pidió el cura, yo vivía, cuando voy un poco para atrás, ¿no? Cuando estaba en Clisa, vivía en los altos de una chichería, teníamos nuestra cama, ¿no? Con un ayudante que tenía la parroquia, un vicario, se llamaba Pereira, ya se ha muerto creo, y ya la dormíamos en los altos y almorzábamos en otra chichería. Y entonces yo decía en quechua que en Crisa me enseñaron 3 cosas, en quechua que además, bueno, de Quinzata y Achachihuarcanco, Crisapi, Jaujiaita, Quechua parlaita, burrutiñita. A ver, una traducción, Sí, yo no hablo 3 quechua. cosas. Aprendí quechua, aprendí a tomar chicha y aprendí también a teñir burros, porque a los cliseños les dicen burrutiñis, tiñe burros, ¿no? Sí. Y eso es lo que aprendí por allá. Pero el cura me pidió también que aprovechara y hiciera un censo. Un censo no tanto en el pueblo, sino en las comunidades. Entonces,
cuando estaba en Clisa en todo ese tiempo, pues iba de casa en casa, me pasaba horas en una casa, en otra casa, no tenía prisa de acabar el censo, pero me dio mucha posibilidad de mucho contacto con la gente de todo el contorno. Sí. Esto no era antropólogo ni lingüista, pero iba haciendo esas cosas. Y en el caso ese de Pairumani, cuando estuve este año en Pairumani, pues me dio bastante estas posibilidades también a través de esta. Tuve que sustituir durante 2 meses a la profesora, porque la que ya había era una parejita, pero la profesora estaba embarazada, entonces tuvo su bebecito. su permiso, pero no se mandó a nadie. Yo entonces fui el sustituto de la profesora y por lo tanto fui maestro rural durante 2 meses allá en la escuelita de allá, y de noche dábamos clases de alfabetización. Recuerdo que allá me decían, no había nada de enseñanza en quechua, era puro castellano. Señorita, me decían a mí, el mamani se ha hecho pis. y así. Entonces, esto han sido las maneras que he tenido de inserción. Cuando nos sacaron de allá, todavía me faltaba 1 año para acabar esta etapa. En los jesuitas tenemos 3 años de una etapa intermedia entre la filosofía y la teología. Me queda todavía 1 año, y entonces este último año me dediqué casi exclusivamente a acabar este texto, El quechua a su alcance, que salió después publicado. ¿Y dónde se va después Javier Albó? Después de a estudiar teología en España. Ya. Y esto ya es una etapa que no nos corresponde aquí. Antes de acabar la teología, me dijeron, tienes que hacer, te ofrecemos de que hagas estudios especiales, pero decide tú a ver qué cosa. Y entonces yo hice consultas con unos y otros y pensé que lo mejor que tenía que hacer era antropología. Entonces, después de hacer una serie de contactos y cosas de esas, al final decidimos conjuntamente de que el mejor sitio para hacerlo, para lo que yo tenía que hacer después en Bolivia, era en Estados Unidos, porque aquí no había nada de eso. México tenía algunas cosas, pero en aquel momento no era muy conocido tampoco, aunque había cosas buenas en México, y fui a Estados Unidos. Pero como no sabía exactamente cómo tenía que hacer, lo que me hicieron es que el último año de teología lo hice ya en Estados Unidos. Una pregunta, ¿y qué es lo que tenías que hacer en Bolivia? ¿Y por qué antropología para lo que tenías que hacer en Bolivia? No tenía ni idea de lo que tenía que hacer, pero lo que sí ya me había despertado una vocación, todo eso que digo previo, de que en Bolivia lo que tenía, la mayoría en aquel tiempo se iban de profesores a colegios. Estaba el Colegio del Sagrado Corazón, el Colegio de San Calixto, era lo más importante. Se habían empezado algunas otras obras en aquel tiempo. Bueno, una cosa que no he dicho, pero que a lo mejor es pertinente, es que cuando fuimos 10 destinados, éramos parte de 80, que se había recibido una misión especial de que Cataluña, bueno, era un poco más largo, Cataluña, Valencia y Baleares, la parte este de España, que nos encargábamos de 2 países, Bolivia y Paraguay, de apoyar a estos Bolivia frente en toda esa tendencia preconciliar que había a las amenazas que había en esos países, los evangelistas, los comunistas, todas las amenazas, y que fortalecer la iglesia, ¿no? Era parte de eso, es decir, que junto conmigo, pues en aquellos años, entre Bolivia y Paraguay, en 2 años, esta parte de los jesuitas sacaron de allá a 80 personas y las trajeron. En el caso nuestro empezamos con los novicios, pero había de todo color y condición, ¿no? Era, si quieres, una especie de nueva invasión religiosa, ¿no? Pero el hecho de que fuimos tan jóvenes nos hizo sentir enseguida muy bolivianos, pese a que en nuestro modo de ser teníamos mucha cosa que no era de esa, ¿no? Bien, entonces, antropología quería decir ya que era una opción tomada de que iba a trabajar con los sectores populares de esos, ¿no? Era evidente que al ver Bolivia uno veía 2 Bolivias, la Bolivia urbana y toda esa Bolivia rural, además con todos esos cambios que habían ocurrido en esos años, se notaba que era una cosa que tenía que ser distinta. Entonces, la preparación más obvia parecía que era estudiar antropología. Y entonces, el año que estuve acabando, 2 años estuve todavía acabando mis estudios jesuíticos, diríamos, teología y otra cosa que llaman, no sé qué nombre, esos 2 años,
conseguí una beca de la OEA para poder estudiar, y entonces me presenté en varias universidades. Una me rechazó, que era Chicago, y después me alegro de que me hubiera rechazado, porque esta es la fábrica de profesores, de fabricar más profesores, pero en términos de cosas del contacto demasiado teóricos eso, ¿no? La que sí una de las que me aceptó era Cornell. Decidí por esa, porque Cornell tenía un interés muy especial en toda la región andina. Había un proyecto entonces que se llamaba Cornell, no recuerdo el nombre, en toda la parte del Perú, y ya tenía toda una experiencia así acumulada, pero además a Cornell también les interesé más por lo que sabía quechua. Era uno de los pocos lugares en Estados Unidos que tenía un programa de enseñanza de quechua dentro de la lingüística. Y entonces yo entré allá, y por eso soy antropólogo-lingüista, porque entré recomendado especialmente por el Departamento de Lingüística, ¿no? Y entonces yo era el ayudante de cátedra para los que querían estudiar quechua, y entonces allá les tenía que enseñar quechua a esos. Eran pocos, eran 4 gatos, ¿no? Y al mismo tiempo esto tenía la beca de la OEA, pero cuando se acabó la beca de la OEA, con esa teaching assistantship que llaman allá, pues seguí hasta el final de mi estudio. Y entonces retorné a Bolivia, todavía no más como investigador, para hacer mi tesis. Estuve todo un año para hacer mi tesis. Y entonces la tesis combiné lo que estudiaba allá, en realidad era lingüística, entonces y sociología rural también le metí un poco. Y la tesis fue una combinación de las 3 cosas, que después resulta que ha sido muy importante aquí para el censo, para cosas del censo, ¿no? Hice mi tesis sobre los 1000 rostros del quechua en Cochabamba. Y los 1000 rostros eran que se habla quechua de una manera, en la parte más urbanizada, diríamos, de otra, que tenía una relación sobre distintos lugares del campo. Mi tesis consistió en 10 comunidades de Cochabamba, pero incluyendo dentro de ello la ciudad de Punata también, ¿no? Y otros que eran sitios bien del campo, y tomaba muestras del quechua, cómo hablaban y eso, y en qué circunstancias prevalecía un tipo de quechua, modalidades que cambiaban en el quechua, etcétera, etcétera. Y también bajo qué contextos, por ejemplo, jugando a fútbol, en negocios, en los juicios, etcétera, cómo se manejaba una lengua o la otra, el quechua o el castellano. Esta fue mi tesis. Como ves, una cosa más lingüística en cierta forma, pero que le metía la etnolingüística y le metía la sociolingüística, que entonces la sociolingüística era la novedad principal. En este sentido, aunque sí sé cosas de la estructura del quechua y todo eso, pero también bastante de lo de más bien de las condicionantes sociales que hay en las lenguas, ¿no? Allí, esto fue más o menos mi tesis. Mientras yo estaba haciendo ya todas esas cosas que digo antes de ir a estudiar, vuelvo un poco para atrás, antes de ir a estudiar la teología, como jesuita y como cura y todo eso demás, pues ya me había metido, ya cuando ya sabía quechua, me metí a estudiar aymara. Y entonces para eso, con ayuda de uno, en Fides ya tenían uno que tenía algún programa aymara en aquel tiempo, interesante, ¿no? Con la ayuda de este señor, cuyo nombre ahora no recuerdo, grabé de un libro que habían hecho unos protestantes, que tenía muchos diálogos, todos esos diálogos los grabé en aymara, y entonces estos, teniéndolos grabados todo el tiempo que había estado yo estudiando en España, cada día después del desayuno, me iba a la única grabadora colectiva que había allá, la marcaba que la iba a usar yo, tenía cada día media hora de práctica de aymara. Es decir, que la aprendí por grabadora en parte, y cuando retorné, después de todos esos estudios, retorné el año 1970, fines del 70 creo que era así, 1970, y entonces, nomás en el aeropuerto esperándome, ya estaban otros 2 que habían estudiado economía, también en el exterior, y que los 3 teníamos entonces un mandato de formar aquí en Bolivia un centro que combinara investigación y acción social, ¿no? No se sabía todavía si sería con las minas, si sería con una cosa, con otra, pero un centro de investigación y acción social. Era en toda América Latina, entonces había como este mandato desde los jesuitas de crear los que se llamaban CIAs,
Ya. Nos daban cuenta que lo de la CIA no quedaba muy bien, pero Ese periodo Banzer cuando retornas. todavía no era Banzer. 1960 entonces. 70. A fines de A 70. fines del 70, Ujú. en el aeropuerto ya me esperaban los otros dos, Lucho Alegre y Francisco Javier Santiago de Pablo, uno que no tenía apellido, ¿no? Ya me estaban esperando en el aeropuerto. Y nomás llegar, nos metimos en una buhardilla, casi un cuartito chiquito, en el último piso del San Calixto y empezamos a discutir qué teníamos que hacer. Y bueno, a eso le dedicamos, yo llegaría, sería en septiembre, le dedicamos hasta enero a clarificar a ver qué queríamos hacer. Uno de ellos era profesor en la Católica, recuerdo que tuvimos nuestras reuniones también en la Católica y eso, y al final decidimos que no hacerlo con los mineros, porque ellos sabían mucho más que nosotros, poco podíamos influir, ¿no? Y además estaban los oblatos y allá y todo eso, ¿no? Y que en cambio sí podría ser interesante meternos en el sector rural, que el sector rural era el mayoritario, según el censo, que el único censo que había, el más reciente entonces era, ¿de qué año estoy hablando? Del 70, sí, era el del 52, ¿no? Y que era la mayoría de la población, en el del 52 creo que eran 68%, no, 78% creo, ya no me acuerdo ahora, pero eran la inmensa mayoría, y que eran con los que había que ver cómo se podía hacer una cosa con ellos. Ya teníamos claro los tres de que lo que había que hacer era una cosa estructural, es decir, no era tanto de en un lugar cambiar aquello, sino a ver cómo podíamos tener un centro que tuviera una incidencia social, estructural en el país. No lo tenemos muy formulado, pero más o menos iba por él. De cómo se puede hacer de que cambie la estructura, aunque tenían la reforma agraria, que algo había cambiado, pero no incidían mucho en todas las decisiones que se tomaban en el país, ¿no? Bueno, pues esto lo discernimos de una forma y después dijimos, ¿y dónde empezamos? Veíamos varias posibilidades. Existía ya entre los jesuitas, como ves, una cosa muy jesuítica todo lo que te explico, pero es que lo soy, ¿no? Sí, existía ya, llevaba muy poco tiempo, pero se había fundado ya ACLO, Acción Cultural Loyola, que era un programa en Sucre, donde había la radio Loyola y la radio, como se llamaba Loyola, entonces tuvo una cosa de acción con el campo distinta y por eso se llamó acción, no se llamó social, habría sido ASTRLO, pero era ACLO, Acción Cultural Loyola, ¿no? Esto ya existía. Y una de las opciones era que simplemente reforzáramos eso desde allá y se pudiera trabajar en eso. Pero no nos convenció por la situación marginal que dentro de lo que ocurría en el país tenía Sucre. En aquel tiempo solo estaban en Sucre. Era la capital, pero quedaba en un rinconcito, ¿no? Y muy bien, que ACLO siga haciendo eso, ya nos colaboraremos, pero haremos una cosa en el eje fundamental del país, porque lo que buscábamos era una cosa que tuviera su efecto estructural en el conjunto del país. Y entonces lo que nos quedaban como posibilidades era el eje que va desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y el debate fue a ver si lo hacíamos en un sitio, en el otro o en el otro. Descartamos muy rápidamente Santa Cruz, porque allá ya estaba todo su boom de toda una transformación. Y había mucho menos indígena también, había gente pero que llegaba de otras partes, estaban empezando una serie de programas de colonización. Esto lo descartamos como un punto de inicio, pero no lo descartamos como parte del eje, que nosotros nos queríamos meter en todo este eje, que era desde donde se podía hacer más cosas, ¿no? Y entonces la discusión quedaba sobre todo entre La Paz y Cochabamba, empezar en uno de esos. Yo inicialmente me inclinaba por Cochabamba porque era donde había habido la reforma agraria, yo ya sabía quechua y ya tenía experiencia, parecía mejor. Pero descubrimos entonces el mundo aymara. Un momento nos repartimos los tres para ir a ver distintas cosas en distintas partes, ¿no? Incluso llegamos hasta Sucre también para ver si lo que hacíamos más bien era quedarnos nomás en la parte de Cochabamba, de Sucre con ACLO, ¿no? Discutimos y después nos reencontramos, en enero nos reencontramos y allá acabamos de hacer el último toque
Y sí, efectivamente decidimos que fuera lo aymara. Entonces, ¿por qué? Porque era una cosa menos tocada que Cochabamba. Tenía el vigor cultural que tenía todo eso, era mucho más fuerte que el que tenía Cochabamba. Cochabamba es la mezcolanza de mucha cosa, ¿no? Sí. Y además contábamos, en el caso de La Paz, con un apoyo también, estaba surgiendo en la iglesia en aquel momento una cosa muy interesante, que le llamaban ya la iglesia aymara, ¿no? Y entonces podíamos combinarlo también con eso. Por las razones que sea, al final decidimos que empezaríamos en Cochabamba, pero en La Paz, pero sin que quisiera decir que empezaríamos solamente y nos quedaríamos en eso, sino que era la cabeza de puente desde la que después pasaríamos quizás a Cochabamba y a Santa Cruz. Y así empezó SIPCA. Se fundó formalmente SIPCA en enero de 1971. Por tanto, era en plena época de JJ Torres, ¿verdad? Una Asamblea Popular, exactamente. Estábamos con la Asamblea Popular y todo eso.